Hola y bienvenidos. Yo soy Yarek y esto es Melómanos con Libros en la Mente, o MLM si lo quieres abreviar. Hoy te quiero contar la historia de un ícono a nivel mundial que desarrolló el auge de su música alrededor del siglo XX. Estamos hablando del autor de canciones tan emblemáticas como Witchcraft, también de canciones como My Way, e incluso canciones dedicadas a una de las ciudades más emblemáticas a nivel mundial, New York y New York. New York, New York. Estoy hablando nada más y nada menos que de Frank Sinatra. Sin más preámbulos, comencemos. Frank Sinatra nace el 12 de diciembre de 1915 en Hoboken, Nueva Jersey. Cuando él nació tuvo una complicación al nacer. Parece que las tijeras quirúrgicas lastimaron parte de su rostro y de su tímpano. Pero nadie imaginaba que esa persona iba a desarrollar un talento para la música totalmente increíble. Desde muy chico Frank Sinatra se veía seducido por la música. Tocaba la pianola de su padre, también el ukelele. En la taberna de su mismo papá empezaba a dar sus pininos como cantante. Poco a poco se fue dando cuenta que esa era su vocación. Pero no todo fue color de rosa en la vida de este genial artista. Como Frank Sinatra no terminó sus estudios, se ganaba la vida de diferentes formas. Trabajó vendiendo periódicos, moviéndose, haciendo una cosa, otra cosa. Entonces empezó a desarrollar su carrera, digamos que como periodista deportivo, ¿no? Sin tener el título. Cuentan algunos biógrafos que Frank Sinatra en la sala de redacción del trabajo se ponía a cantar y atraía miradas de más de una fémina, por así decirlo, que pues se sentían atraídas por su físico, ¿no? Porque era un hombre atractivo físicamente hablando. Sabemos que muchos artistas, músicos, escritores, etc., sienten fijación y idolatría hacia un artista al cual quieren emular. Por eso que en 1935, desde que escuchó a Bing Crosby, su ídolo total, pues se quedó plasmado y dijo, bueno, voy a profesionalizarme como cantante. Sin embargo, en esa época, Frank Sinatra empieza a cranear, a pensar cómo podía un poco desprenderse del estilo de su ídolo y crear su propio ritmo, su propio son, su propia música, su propio sabor. Y es ahí donde empieza a desarrollar su voz. Y le ayudó también el hecho de trabajar cerca de periodistas y todo esto, porque tuvo influencia en la radio y eso le sirvió para empezar a modular su voz a un nivel superlativo que lo llevó a tener una tonalidad única que empezó a influir en el oído de la gente. Frank Sinatra empezó a cantar en bares de carretera, en fiestas y muchos eventos, con la finalidad de poder ser escuchado por algún artista importante o una productora, un manager, qué sé yo, un sello discográfico. Y esto sucedió ya que en 1939 llega a la orquesta del reconocido trompetista Harry James. Al año siguiente empieza a trabajar con Tom Dorsey y empieza a viajar por todo Estados Unidos. Su voz empieza a hacerse conocida, a relucir. Frank Sinatra empieza a innovar y a hacer que la orquesta suene más despacio que su voz, para que su voz sea un instrumento más de la orquesta. Después, Frank Sinatra quiso salir de su zona de confort y empezó a trabajar en su carrera propia, de manera solitaria, y firma un contrato con Columbia Records. Para esto Frank Sinatra ya había grabado algunas películas. Sin embargo, Frank Sinatra había hecho un contrato con MGM, que después de trabajar varios años con él, le dijeron que su carrera ya estaba de capa caída, que ya no tenía tanto éxito como en principio, se estaba desbalanceando, y él entra en una crisis también matrimonial, se combina todo, pero como ave fénix resurge de las cenizas y aparece en otra gran película que se llamó De aquí a la eternidad, donde ganó el Oscar por mejor actor de reparto. En la época de los 50, Frank Sinatra tuvo un matrimonio tormentoso con Ava Gardner, una de sus esposas. Si bien es cierto, no iba a contar mucho sobre ella, pero sí de un hecho que fue muy fortuito y muy doloroso, que Frank Sinatra intentó suicidarse en más de una ocasión, pero gracias a Dios pudo superar ese episodio, más lo que sucedió también con MGM, y vino esta película que retumbó su carrera a un éxito total nuevamente. Otro lado que es muy bueno resaltar de Frank Sinatra es que estuvo siempre en contra del racismo, por lo cual grabó con artistas como Louis Armstrong, Billie Holiday, entre otros. Incluso participó con el activista más famoso del mundo, Martin Luther King. Una de las cosas más icónicas sobre este tema del racismo es que
una vez estaba en Nevada e hizo ingresar a un lugar donde estaba prohibido la entrada de negros, y Frank Sinatra, para romper con ese molde, con esos esquemas mentales y raciales, invitó a Nat King Cole, donde no podía entrar, rompiendo todos esos prejuicios estúpidos que habían en la sociedad y que desgraciadamente todavía los hay. En 1977, su madre Dolly dejó de existir en un accidente de avión en California. El 14 de mayo de 1998, Frank Sinatra deja de existir a raíz de un cáncer, pero podemos ver en esta historia cómo un hijo de inmigrantes ganó innumerables premios, entre ellos el Oscar, como los mencioné, un montón de Grammys también, y participó en más de 50 películas. Sin embargo, lo más resaltante de Frank Sinatra es su envolvente voz, su elegancia al pararse en un escenario y la seducción musical hacia las mujeres y hacia todo el mundo, porque no solamente pudo seducir a muchas mujeres, sino también pudo seducir a muchas generaciones que hoy en día siguen inspirándose en su gran legado musical. Conmigo será hasta otra ocasión. No se olviden de suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir ese video con todo el mundo. Melómanos con libros en la mente por YouTube, y estaré trayéndote más videos de más historias que puedan ayudarte y agregarte valor en tu vida personal. Nos vemos pronto. Chao, chao.